La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Hoy martes 23 de abril de 2013. Programa número 25 de Iskra Radio. Hoy ponemos encima de la mesa la cuestión nacional. Lo debatimos aquí con vosotros y lo ampliaremos luego más tarde con entrevistas en la segunda parte. Luego, como siempre, en la tercera parte pasaremos a filosofía marxista, desmontaremos los más media con la redacción, Hollywood contra el comunismo, convocatorias y muchas otras cosas más, aquí, una noche más con vosotros, en Iskra Radio. Simón Bolívar, come Che Parabundo Martí, figli della stessa razza, il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i ponti, coletta le culture, cancella i ricordi, forse traccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Los vascos tienen derecho a la autodeterminación. Hay otra fuerza externa que es la que da la libertad a otro pueblo. No hay autodeterminación ni de hecho ni de derecho. Entenderíamos con claridad un no rotundo a la independencia y un sí a la convivencia en España. Para avanzar en la búsqueda de acuerdos y de consensos que nos hagan sumar fuerzas para enfrentarnos a los problemas que de verdad tenemos como sociedad y como país, y no dividirnos. España es una, se acabó. El amor a España, el amor a la bandera, la defensa de la unidad de España. Porque España solo es una y nos han enseñado, si somos pocos y encima nos partimos, ¿qué somos?
Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Tito, tiro, tiro. ¡Viva España! ¡Viva el vino! ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Hola, buenas noches. En este debate queremos plantear la cuestión nacional, en toda su transversalidad, definiendo los conceptos, en principio, para desarrollarlos más adelante en el debate analizando nuestra realidad. Queremos plantear este debate en un sentido positivo, en el sentido de formarnos y aprender sobre este tema que tan candente es en nuestro país y tantas asperezas levanta. También, desde Iskra Radio, somos férreos defensores de la autodeterminación de los pueblos, pero no de sus amos. Así pues, para ayudarnos en este debate, tenemos a Óscar, de Juventud. Hola, buenas noches. A Nogueras, hola, buenas de la noches. Juventud Comunista, y a Nacho, también de la Juventud Comunista. Hola, buenas noches. Así, para empezar el debate, y también, preséntate, compañero. Isabre, de Juventud también. De Juventud, muchas gracias. Y perdón aquí en directo por el despiste. Así pues, vamos a empezar nuestro debate definiendo unos conceptos básicos para partir de ahí y ya ir metiéndonos en harina. Bueno, el que quiera empezar, que levante la mano, que nos podría definir qué es nación, qué es la autodeterminación de los pueblos, qué es un país, qué es un Estado, qué es una patria. Bueno, igual, por empezar con el concepto de nación, que igual es el que más... Quizá el que resulta un poco más complicado de explicar. Bueno, yo me ceñiría a la perspectiva leninista, que dice que una nación es una comunidad estable que comparte una lengua, que no necesariamente ha de ser exclusiva, un territorio, una vida económica, entendiendo como ello unas infraestructuras definidas para fomentar la vida de esa comunidad, y un carácter nacional que se expresa a través de una cultura propia. Bueno, por lo menos tal y como entiendo yo quizá la palabra nacionalismo, que desde donde deriva nación, está demasiado viciada, pero para mí nación, aunque Lenin tenía sus puntos ahí, no necesariamente necesitas una lengua o una cultura o unos derechos históricos, aunque sirven y ayudan mucho a tener un sentimiento de comunidad, digamos. Lo que para mí constituye una nación es la voluntad de las personas que viven en un territorio a ejercer el gobierno sobre sí mismas, a autogobernarse en un territorio. Si eso ocurre, para mí son nación, y si ya consiguen de verdad tenerlo, para mí son un país. Yo ahí, solo por apuntar, creo que confundes los términos soberanía nacional y soberanía popular. Son para mí dos cosas muy distintas. A ver si luego los podemos ir definiendo poco a poco. Y también una confusión muy común, en un nivel muy básico, confundir Estado con nación. Si nos podéis echar una mano con esto. Sí, bueno, sería bastante sencillo, ¿no? También se confunde muchas veces con país. Son tres términos que se suelen confundir muchas veces, ¿no? El país está ligado a un concepto territorial, normalmente habitado por una serie de gente, se constituiría en la nación, y el Estado sería la administración que regiría ese territorio y esa nación. Bueno, así pues, ya estamos un poco ya más calientes. Vamos a centrarnos en el marco del Estado español, o de España. ¡Piña! Así que vamos a intentar empezar pues desde el punto de vista de la concepción del nacionalismo español histórico de la contemporaneidad. Así pues... Sí, bueno, pues a mediados del siglo XIX en todo el territorio español surge la necesidad de amalgamar a los pueblos que la habitan, los diferentes pueblos que habitan el territorio, y dentro de un proyecto liberal y burgués empieza a plantearse un discurso nacional. Está muy ligado a la persona de Cánovas del Castillo, Antonio Cánovas del Castillo, que es un historiador del siglo XIX, no solo era político, sino también era historiador, y va a fundamentar estas
este principio nacionalista español en torno a una serie de cuestiones, ¿no? Como habían sido la guerra contra el francés. De hecho, se inventa el término guerra de independencia, se lo inventa literalmente para que hubiese una guerra de independencia del pueblo español contra el pueblo francés que lo oprimía, cuando realmente hasta entonces se había conocido siempre como la guerra contra el francés. Y otro principio común a todos los puestos pueblos peninsulares era la reconquista, así que fundamentaría esa nación española sobre esos dos principios, ¿no? La lucha del catolicismo frente al invasor musulmán y la lucha del pueblo que amaba a su rey, porque también busca legitimar no solo un sistema liberal, sino un sistema de una monarquía parlamentaria, esa defensa de un rey legítimo, como lo planteaba él, contra una barbarie extranjera liberal. Es que ha estado muy bien explicado. Para nosotros, España como tal nace en 1707 con el primer Borbón, cuando se suprime, pues en 1707 se suprime la independencia de la parte de Aragón dentro de la corona. Se suprime en 1707, en 1709 cae Valencia, en 1712 la mayoría de Cataluña y en 1714 Barcelona. Así que para nosotros España se forma entre 1707 y 1714, cuando se nos somete a todos bajo un mismo rey y bajo una misma corona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las identidades nacionales de la península ibérica? Bueno, peninsular e insular. Bueno, lo que se intenta hacer es un proyecto que amalgame todas esas realidades históricas, todas esas realidades nacionales, en torno a un proyecto común, un proyecto liberal, como hemos dicho antes, que se fundamentaría, es decir, la burguesía lo que busca es establecer unas fronteras que marquen su mercado, y lo que van a hacer es legitimar ese mercado en torno a la construcción de una historia, ¿no? Seguramente si saliésemos a la calle y le preguntásemos a alguien cuándo se funda España, es decir, que digan un año. Mucha gente te va a decir 1707, como ha dicho él, 1700, la guerra de sucesión está en 1716 más o menos, mucha gente te va a decir 1492, mucha gente te va a decir muchas fechas, incluso 1469, ¿no? La boda de los Reyes Católicos, tal. Realmente lo que es un proceso de construcción de un discurso nacional, vamos a decirlo así, porque buscaban construir una nación, que lo que hace es toda esa serie de hitos históricos que han ido conformando una unidad territorial bajo una misma corona, los van catalogando como si fuera una construcción poco menos que inevitable de la unión de todos los reinos peninsulares que acaban creando una superación, ¿no? En torno a eso, ¿no? En el resto de Europa, bueno, la mayoría, pues como por ejemplo Italia o Alemania, que son estados federales, que no han sufrido esta supresión o este intento de unificar lo que vienen siendo los pueblos que integran ese territorio, forman estados federales porque en cierto momento ellos deciden unirse, pero lo deciden los propios pueblos, no son conquistados, no son anexionados. Es la voluntad de esos diferentes pueblos el unirse en crear un proyecto común, que seguramente no sea exactamente así, pero más o menos es la diferencia entre por qué España es un estado centralista, Italia o Alemania en principio no deberían serlo. Sí, no, además el proyecto es muy curioso porque muchas veces se habla en España, como ese estado de aberración que es ahora mismo, se habla de que es un estado que está conformado por el estado de las autonomías, ¿no? Y se habla muchas veces de que esas autonomías tienen más autonomía que cualquier república federal alemana o que cualquier sujeto federal de Europa, cuando es aberrante porque estamos sujetos a una especie de federalismo raro cuando estamos también sujetos a un poder central que hace que surja una contradicción dentro de lo que es el propio ordenamiento jurídico del Estado español. Claro, es que cuando en la transición Adolfo Suárez con el ministro, creo recordar que era Federico Zaragoza, pero el Federico no sé si es, ¿vale? Federico Fernando, bueno, el ministro Zaragoza era federalista, de centro-derecha, pero federalista, y Suárez igual. Entonces cuando se plantea cómo solventamos el problema de las Españas que llamaban ellos intentaron proponer un sistema federal que intentase dar cabida pues a todo este sentimiento en muchas zonas de la península e insular,
y así intentar pues salvar problemas que habían visto que habían sucedido en los últimos años. ¿Y entonces? Entonces Fraga, como hace falta para una constitución una mayoría muy fuerte para aceptarla, Fraga en esos momentos dijo que ni de coña, que España una grande y libre. Y entonces lo que hicieron fue rebajar ese sistema federal y crearon algo que hasta entonces no existía en casi ningún sitio, un estado de las autonomías entre Pinto y Valdemoro, entre ser centralista y ser federalista. Y así es como ahora tenemos autonomías que tienen competencias que se solapan con ayuntamientos, con gobiernos centrales, con gobiernos provinciales, lo cual es un sinsentido. El problema está en el concepto. Las autonomías, cuando a mí me contaban cómo se plantea, cómo está escrito en la Constitución las autonomías, lo habían hecho con mucho ojo, lo habían hecho para que las autonomías, según iban mejorando sus estatutos de autonomía, hubiéramos llegado a, sin llamarnos federales, un sistema federal. Cada autonomía tendría unas competencias muy bien delimitadas y esa autonomía cedería competencias a ayuntamientos, municipios, provincias, etcétera. Pero esto no se ha llegado a producir en ningún momento. Entonces, pese a ese estado de las autonomías, ese planteamiento de estructuración del Estado español, ¿qué es lo que quiere decir los gritos de la caverna cuando dicen que España se rompe? ¿Qué es lo que, por así decirlo, amenaza desde un punto de vista más profundo la unidad, vamos a llamarlo la unidad nacional? En términos de... Yo creo que en realidad los gritos de la caverna no son tanto por la unidad nacional, sino porque en este país toda la historia de la derecha y de la extrema derecha se fundamenta en torno a un relato casi mitológico y fantástico de cómo se crea España, de cómo España es salvada a partir de la rebelión militar del 36, y a partir de ahí construyen un relato que les permite una cierta continuidad y que a su vez rompe el relato de la izquierda del Estado español. Entonces, cuando ese relato se empieza a romper, porque surgen disidencias, las más obvias quizás sean la catalana y la vasca, se rompe ese discurso, se rompe todo un relato, todo un mito fundacional que la derecha necesita para subsistir, sobre todo la burguesía centralista necesita para subsistir en su pugna con las burguesías periféricas. Vale, yo quería decir lo primero que, si no recuerdo mal, en la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 6 dice que todo pueblo tiene derecho de autodeterminación. Y dicho esto, creo que desde el centralismo lo que más preocupa ya no es que se rompa en cuanto a la sociedad o en cuanto a la gente, sino a un sustento económico que le dan vascos y catalanes al Estado español. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué os parece si hacemos un breve descanso y luego seguimos tratando este tema? Vamos reduciendo la escala, vamos a pasar un poco más a Aragón y también a enfocar todo este tema también desde una cuestión de clase, es una posición de clase. Así que, un descansito que nos vamos a tomar, os dejamos con una cuñita y ya... Encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci, bordelique. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iscraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y pasamos a recordarnos nuestra web, iskraradio.tk. Estamos en Facebook Iskra Radio, en Twitter Iskra Radio también. Recordamos el hashtag de hoy, Iskra Cuestión Nacional, en nuestro correo, iskraradio@gmail.com. Recordamos que podéis escucharnos en el 102.8 de la FM o en radiomai.com/online. Bueno, seguimos aquí en el debate de Iskra Radio de Cuestión Nacional. Ahora vamos a pasar, como ya hemos dicho, vamos a empezar a enfocar esto desde una cuestión de clases, una cuestión de intereses. ¿Quién se anima
a empezar, ¿quién parte una lanza? ¿Hogueras? Yo, sí, para empezar a enfocar el tema, ya el conflicto nacional, para contextualizar, habría que entender que es un conflicto netamente burgués. Los trabajadores no tienen patria, comparten condiciones e intereses en todas partes del mundo. Entonces, como tal, el conflicto nacional nos es, de una manera, vamos a decir, natural, nos es ajeno, no nos es propio. Pero es cierto que en una pugna hay una contradicción entre burguesías periféricas o locales y centrales. La posición de la clase trabajadora es importante, pero para mí es importante solo en aquellos casos en los que el conflicto supone que la represión sobre la burguesía local se traslada con la misma o incluso mayor fuerza al proletariado local. Caso que, ya por encender un poco el debate, considero que no se da en el caso de Aragón. Bueno, aquí obviamente vamos a tener que discrepar, porque, por poner un ejemplo histórico, el Justicia de Aragón, que ahora los defensores del pueblo están tan extendidos, el Justicia de Aragón, si no recuerdo muy mal, es de los 1200. Aproximadamente en el 1200 se forma la figura del Justicia. Y al Justicia de Aragón no solamente la corte o la escasa burguesía que existía en esos momentos podía acudir a él a defender sus derechos. Pues cualquier persona que viviera en Aragón tenía una serie de derechos y el Justicia era quien se encargaba de defenderlos. Entonces yo sí creo que la clase trabajadora necesariamente tiene que tener un sentir o no nacional para que esa nación prospere. Porque si las bases, si los pilares de una tierra no sustentan esa tierra, entonces aquí apaga y vámonos. Yo diría que para el sustento de una tierra el sentimiento nacional es una cuestión secundaria y muchas veces innecesaria. El ejemplo histórico puede estar muy bien, pero las naciones cambian mucho a lo largo de los siglos, incluso de las décadas, y lo que podía servir hace 4 o 5 siglos no tiene necesariamente por qué servir ahora. Hoy en día no hay represión de la cultura aragonesa porque la cultura aragonesa ha sido prácticamente barrida. Apenas existe, yo creo que salvando ciertos núcleos en el norte de Huesca, más cercano a los Pirineos, apenas persiste ni siquiera el idioma. Entonces, en ese sentido, Aragón como tal no tiene una estructura nacional, ni yo creo que un sentir nacional más allá de ciertas reminiscencias de una cultura pasada. Yo he definido antes lo que mi perspectiva es el término nación, además añadiría que es la perspectiva leninista. Una nación no puede ser considerada como tal si uno solo de estos elementos no se encuentra. Y yo ya salvaba el tema de las infraestructuras, porque eso es verdad, es obra del nacionalismo español. El que todas las infraestructuras giren en torno a Madrid, eso no es una cuestión de aquí, pero en el resto, salvo una comunidad estable que comparte una lengua, que además en este caso es el castellano, el resto no se dan. Entonces, para mí en Aragón el conflicto de clase escapa totalmente a los intereses de la clase trabajadora porque se ayuda en un conflicto que no es innecesario para emanciparnos y solventar nuestros propios problemas. Por quitarme cosas de la cabeza, es cierto que lo que digamos cultura propia aragonesa ha sido prácticamente, casi se exterminó en el franquismo, y aún así somos una comunidad que usa palabras que en el resto de la península no se usan, como pozal, chipiar, vaya ventada. Quiero decir, sí que se hizo un gran trabajo exterminando y aún así tenemos un montón de huellas de que hemos tenido una cultura, tenemos archivos históricos que demuestran que hemos tenido una cultura. El aragonés sí es tristemente ahora los neofablans son todos zaragocetas, porque es donde se está aprendiendo y donde se mantenía tradicionalmente en los valles, se sigue manteniendo, pero es que también tenemos el catalán en toda la franja. Nosotros no podemos decir que seamos una comunidad con una sola lengua, y eso es un enriquecimiento cultural gigante. Yo la primera vez que escuché no pasa res, lo escuché en Alcañiz, y luego he ido a Valencia, he ido a Cataluña y allí lo sueltan pero como el hola. Entonces, que se nos haya esquilmado nuestra propia cultura no quita para que no intentemos recuperarla, porque podemos. La tenemos ahí todavía, no ha desaparecido.
Vale, lo primero quiero contestar a Óscar que el no pasa res lo dicen en Alcañiz, pero lo dicen en Aragón también. Obviamente en mi pueblo donde yo aprendí aragonés lo dicen también. No en todas las modalidades existen. Yo lo quiero decir para la gente que no tenéis ni idea del aragonés, poco para que... Y luego quería preguntar al compañero que ha dicho antes que no queda cultura en Aragón. ¿A qué se quiere referir con cultura? Cada pueblo definido como tal tiene una serie de expresiones culturales, ya no solo reflejadas en el idioma. Obviamente no me refiero solo a la música popular, a las tradiciones, a todo aquello que tiene en común una determinada comunidad y que construye normalmente la base de su identidad nacional. Contestando un poco también a lo que decías tú, Óscar, construir una identidad nacional que ya no existe para confrontar una identidad nacional que puede ser derrotada desde posiciones de clase, desde mi perspectiva, es perder el tiempo. Porque la construcción de esa identidad nacional a nosotros no nos lleva a nada más que a construir una amalgama interclase con la burguesía aragonesa, que es otro enemigo a batir, para batir a la burguesía española. Para ese propósito yo creo que a día de hoy no necesitamos a la burguesía aragonesa. Pero entonces me estás dando por hecho que los nacionalistas aragoneses somos burgueses. No confundas, una cosa es que yo considere que una ideología determinada es burguesa y otra que sus miembros sean burgueses, pero aún así el nacionalismo como tal, entendido como la pretensión sin más de emanciparse como nación, es un concepto interclasista. Lo defiendan proletarios burgueses o lo defienda pequeña burguesía, es un concepto que elimina la división de clases entre los miembros de esa nación. Y por eso considero que la construcción de una identidad de ese tipo, cuando ya no existe, porque si existiera objetivamente en el Estado español, ya existiera en Aragón, ya existiera ese conflicto, como puede existir, por ejemplo, en el País Vasco o en Cataluña, sí entiendo que es una cuña, es una punta de lanza para acostumbrar a los trabajadores a la lucha y formarlos en esa lucha. Pero aquí, que no existe, considero prioritario empezar la lucha desde las perspectivas de clase, ahorrarnos una etapa que no nos hace falta. Es mi opinión. Vale, quería responderte otra cosa que has dicho, de que el nacionalismo es gran parte de la burguesía. En el Estado español, movimientos y agrupaciones políticas nacionalistas, como pueden ser vascos, valencianos, catalanes o de otros lugares, prácticamente la gran mayoría son movimientos nacionalistas de izquierdas, salvo CIU, que es el más nazismo puro, y el Partido Nacionalista Vasco, que se queda un poco en el centro derecha. Por eso quería decirte que asociar burguesía y nacionalismo sí que puede ser en el Estado español, ya que el nacionalismo español está UPyD y el PP y la Falange, que son movimientos de ultraderecha, pero los movimientos nacionalistas de las pequeñas naciones que forman el Estado español creo que no se asemejan a la burguesía. Vuelvo a repetirme sobre lo mismo y no os sintáis ofendidos porque no pretendo insultaros. Lo que quiero decir es que una nación, o sea, el concepto nación es un concepto interclasista, no es un concepto netamente obrero, ¿vale? Entonces, las naciones han servido históricamente para justificar históricamente a las burguesías locales o a las burguesías centrales o a las burguesías de cualquier sitio. Es su gran función del Estado. O sea, si no, los obreros no tendríamos como tendencia el exterminarlo. O sea, no creo que eso es bastante lógico. Lo que quiero decir es que independientemente de la composición de clase de muchos movimientos nacionalistas, muchos de los cuales además han entendido que en sus respectivas naciones es necesario solventar el conflicto nacional para avanzar en el conflicto de clase, lo que estoy diciendo es que al ser un concepto el de nación y el burgués, en un sitio donde no existe ese conflicto nacional, no es necesario fomentarlo desde la clase trabajadora. Es lo que digo. Sí, no, estamos ahora con el debate, pero también de las entidades nacionalistas, porque decir, pero por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña es una entidad de izquierdas, vale, pero estupendo, es una entidad socialdemócrata, no deja de representar a una burguesía, igual que el PSOE a nivel del nacionalismo español representa a otra burguesía, con unos intereses socialdemócratas. Entonces, bueno, social lo que le queden, es decir, ¿cómo articulamos pues? Es decir, a fin de cuentas siguen defendiendo, desde una perspectiva nacional, siguen defendiendo los intereses. Aquí con el tema del nacionalismo nos encontramos siempre con el mismo problema, ¿no? Es decir, el nacionalismo puede ser un elemento que amalgame al proletariado en lucha. Pues voy a poner el ejemplo de Marx y Engels ante la unificación alemana. Cuando Marx y Engels se enteran de que están habiendo serie de procesos unificadores en Alemania, son conscientes de que se están construyendo desde unas posturas, en algunos planteamientos, reaccionarias, porque vienen de la mano de Prusia, que no es que fuera el adalid de la democracia,
pero también se dan cuenta de que hay un sustrato poblacional enorme de trabajadores, de campesinos y demás que están a favor de esa independencia y consideran que ese nacionalismo puede unificar ciertas luchas que se están dando en Alemania, que es una cuestión que acaba pasando y es a partir de donde van a hacer el SPD en su momento. Un partido de masas, obrero y demás. Entonces, que hay que entender que el nacionalismo puede servir para amalgamar desde un punto de vista la burguesía, pero también puede servir desde un punto de vista obrero para amalgamar. ¿Cuál es el problema? Que para ello hace falta una conciencia nacional. Una conciencia nacional, pues aquí en Aragón a día de hoy no es que sea de las más despiertas del Estado español. Podemos lanzarnos al caso de Euskadi, que es lo que está pasando ahora mismo con toda esa izquierda abertzale, ¿no? ¿A quién representa? ¿A quién? Es que, claro, en Aragón, obviamente, salta a la vista, no hay un gran movimiento nacionalista, no hay una gran conciencia de nación, eso salta a la vista para cualquiera y es irrefutable. Sin embargo, ambos dos estáis planteándome la utilidad de tener ese movimiento nacionalista como una herramienta amalgamadora, unificante de una lucha proletaria para una serie de objetivos concretos, etcétera. Que me parece cojonudo, las cosas como son. Pero para mí el nacionalismo es que va más allá de eso. Yo creo que para que exista una democracia de verdad, el gobierno tiene que estar lo más cercano, el gobierno efectivo, el gobierno efectista, el que puede de verdad tomar medidas para que esa gente viva bien o viva mal si lo hace mal, tiene que estar lo más cerca posible de ese pueblo. Entonces, el construir grandes estados como viene siendo España para mí no tiene sentido. Por eso yo defiendo un Estado aragonés. Y dentro de ese Estado aragonés, pues desgraciadamente, probablemente habrá clases. Y ese es el Estado aragonés, tendrá que ser, pues ya veremos qué corrientes filosóficas y políticas van surgiendo, para que en algún momento tendremos que dejar de ver que hay problemas entre clases y que unas clases tienen que ir contra otras. En algún momento tenemos que llegar a una especie de filosofía de concepto de nación en la cual se pueda vivir tranquilamente y pues probablemente algunos vivan mejor, otros vivan peor, pero que todo el mundo pueda llegar a vivir lo mejor que pueda. Y bueno, simplemente intervenir un poquito. Ya más o menos tenemos claro cuál es la concepción de nación específicamente en Aragón. Yo creo que sería interesante también cómo la resolución de este conflicto nacional de una manera democrática y popular puede suponer un golpe, como se está planteando en otros lugares del Estado, un golpe muy duro a la oligarquía y a la burguesía. En cuanto a lo que tú decías, Óscar, de que no el gobierno que esté cerca, sino eso legitima el poder popular mediante la resolución de ese conflicto. Y bueno, vamos a pasar ya a la última parte del debate. Abrimos unos últimos turnos de palabra. Cualquiera que quiera expresar, vamos a sintetizar un poquito. Empezamos por Nacho. A ver, el tema de una construcción de un Estado aragonés per se, es decir, si el Estado aragonés acaba siendo un territorio integrado bien dentro de un Estado federal, con una soberanía popular y demás, o acaba siendo un Estado soberano pero siempre con una soberanía popular, pues es decir, es una cuestión positiva. Ahora, si creamos un Estado aragonés muy cercano al pueblo, pero en el cual el presidente José Ángel Biel sigue representando los intereses de una burguesía local, el planteamiento, entonces ahí falla algo, que decía, ahí hemos luchado para nada, para que cambie el amo, pero no el perro. Sí, yo respecto a esa cuestión incido un poco sobre lo mismo. Si Aragón hoy por hoy se independiza, que además para eso no hace falta una conciencia nacional, para tener un Estado, no hace falta nación para tener Estado, ojo, no es necesario per se. Y vamos a cambiar la República, o sea, el Estado burgués español por el Estado burgués aragonés, a mí me van a seguir explotando igual cuando consigan encontrar un trabajo. Exactamente igual. De mi tierra, pero exactamente igual. Me da lo mismo que me explote un capitalista rumano que uno español, que uno aragonés, que uno de donde sea.
Entonces, para mí, o sea, lo que de verdad va a cambiar mis condiciones de vida no es el modelo de Estado, es la clase que domina ese Estado, si es la mía o no. Entonces, trasladar el poder de unas oligarquías a otras, cuando ese conflicto entre esas oligarquías no se está dando, porque esa para mí es la diferencia crucial. En el País Vasco o en Cataluña hay un conflicto latente entre la burguesía central española y las burguesías locales, vasca y catalán. Entonces, en ese conflicto, al proletariado vasco, al proletariado catalán, les interesa romper ese conflicto nacional y después proseguir con la resolución del conflicto de clase, porque es debilitar a sus dos enemigos ahora mismo más fuertes. Pero a nosotros realmente solo tenemos uno, porque la burguesía aragonesa está perfectamente alineada con la burguesía española. Entonces para mí no hay conflicto que explotar, y puede sonar muy utilitarista, pero es que para mí la percepción más del nacionalismo es eso, es un concepto que me es ajeno. Es un arma que puedo utilizar si me es útil, pero si tengo que arrastrarla 20 kilómetros con mi coche para llevarla hasta donde la tengo que usar, pues igual no me es tan útil. Vale, tengo 3 cuestiones que he ido acumulando a lo largo de las intervenciones. Lo primero, he oído antes, no sé quién, que no existe identidad nacional en Aragón, o que la gente no se identifica como Aragón como nación o como Aragón como tal. Y lo que no se puede negar es que Aragón es una nación, ya no porque sea una nación ahora mismo, porque obviamente todos sabemos que estamos en el Estado español, eso no lo puede negar nadie, pero sí que existe una nacionalidad histórica que viene de muy atrás, que Aragón es una nación muy vieja, con casi 1000 años de historia, y eso obviamente ni ahora ni nunca se podrá quitar, aunque no guste. Segundo tema, he oído también iniciativas populares y son muy importantes, pero lamento decir que en este gobierno que tenemos ahora, Rudy Biel, no valen para nada, porque el año pasado, el anterior, se hizo una iniciativa popular que constaba para recoger firmas para poner el canto a la libertad de himno de Aragón, y se recogieron 25.000 en 2 meses, de las cuales harían falta solo 15.000, pero bueno, se pusieron mesas, se fueron recogiendo, se llevó a las Cortes de Aragón y directamente no se debatió y lo tiraron. Entonces creo que cuando el poder del pueblo está tan mermado, no se puede hacer nada. Y luego, contestándole al compañero, el tema Biel, es que realmente Biel, no me atrevería a decir que Biel es peor que UPyD. O sea, Biel es anti-aragonés. El partido aragonés todavía no entiendo por qué se llama partido aragonés. Y ya me callo. Los dos habéis planteado en cierta manera que el nacionalismo, digamos, lo que impulsa el nacionalismo es una lucha entre burguesía, entre los poderes económicos españoles o regionales en los diferentes casos. Y precisamente de lo que nosotros intentamos huir es de ese tipo de nacionalismo. A mí no me interesa cambiar a un oligarca español por un oligarca aragonés. Es que no me interesa. Yo lo que quiero es cambiar a un oligarca español por un gobierno del pueblo aragonés. Entonces, en este punto es en el que cuando se echan piedras contra el nacionalismo, yo no entiendo por qué. Porque es cierto que es que el nacionalismo, pues partiendo de que Hitler, su partido era nacionalsocialista, pues la palabra nacionalista pues está más que echada a perder. Pero igual es mejor empezar a usar soberanista, no lo sé. Artur Mas la tiene también un poco mermada, es que estamos en las mismas. Los partidos nacionalistas de extrema derecha merman las palabras nacionalista, soberanista, y eso no deja de ser un problema para la gente que no deja de buscar un gobierno social del pueblo nacionalista. Ahí el carácter interclasista del concepto de nación. Exactamente. Y bueno, ahí es cuando entra pues la lucha ideológica, conseguir la hegemonía de esos conceptos, apropiándonos nosotros la clase trabajadora. Y bueno, sin más dilación, tenemos una llamada. Bueno, perdón. Bueno, vamos a acabar, perdón otra vez. Vamos a acabar ya con el debate. Ha estado muy interesante. Muchas gracias a los ponentes. Y bueno, y tras unos breves momentos musicales continuaremos con la segunda parte del programa, las entrevistas telefónicas que vamos a realizar a Galiza,
a Euskadi y a Cataluña. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Vayan a cagar a la puta playa con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Hola, Gorka, ¿nos oyes? Es que ricasco, Gorka. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te oigo. ¿Nos oyes? Sí, perfecto. Hola. Hola, Muchas gracias por estar en Iskra Radio esta noche. Para nuestros oyentes hablamos con Gorka Matija, ¿es así? Martija. Martija, Es un poco complicado. Perdón. Responsable de formación del EPK. Eso es. Buenas noches. Teníamos planteadas unas preguntas para hacerte. Sí. Para empezar, ¿cuál es vuestra relación y cuál es la realidad de los movimientos independentistas en Euskal Herria? Bueno, pues en lo que se refiere a nuestra relación con Bildu, EH Bildu y la izquierda abertzale en general, pues lo más importante que hay que destacar es que tienen un proyecto estratégico sustancialmente diferente al nuestro. Es decir, ellos están, y así lo consta en sus declaraciones y en sus documentos, por la acumulación de fuerzas soberanistas, y nosotros estamos por la acumulación de fuerzas anticapitalistas. Entonces esto evidentemente supone que las alianzas políticas y de clase de cada cual pues van a ser muy diferentes, por lo que es muy difícil que se dé una convergencia entre ambas instancias políticas a nivel estratégico. Entonces, digamos que ellos están en una cosa y nosotros en otra. Bueno, ¿y en qué estáis vosotros? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿A nivel nacional? El proyecto del EPK. Bueno, el EPK, en lo que se refiere a la resolución de la cuestión nacional, plantea el establecimiento de una república federal, porque consideramos que el federalismo es la forma política que más se adecua a
un territorio, a unos ámbitos políticos en los que existen divergencias nacionales sustanciales, con gente que se considera vasca, gente que se considera española y mucha gente que se considera un poco una mezcla de todas estas instancias. Entonces, para la resolución de la cuestión nacional vasca, apostamos por la República Federal y por seguimos un poco la vieja consigna leninista del derecho a autodeterminación como método para evitar y para solucionar los problemas de enfrentamientos entre trabajadores por cuestión nacional. Entonces, en cuanto a esa resolución del conflicto nacional vasco, ¿qué papel juega la burguesía y qué herramientas tiene? Hombre, evidentemente cuando hablamos de derecho a autodeterminación hablamos de una reivindicación de lo que se ha venido llamando en la jerga marxista o desde concepciones marxistas, es una reivindicación democrático-burguesa, por decirlo de alguna manera, es popular y no estrictamente adscrita a la clase trabajadora. Pero desde el momento en el que esa cuestión está irresuelta en el Estado español, pues fruto de cómo se ha configurado el Estado español, fruto del franquismo y de la posterior transición, que no dieron lugar al establecimiento de una forma verdaderamente democrática de resolución del problema nacional, en nuestro caso vasco, establecemos estas formas políticas, apostamos por el derecho a autodeterminación y la República Federal. Y entonces, Gorka, ¿qué apoyos y qué influencia social tiene el EPK con respecto a este proyecto que tenéis? A nivel cuantitativo, ahora mismo el EPK y, digamos, Ezker Anitza, el referente de Izquierda Unida en la Comunidad Autónoma Vasca y Izquierda Unida de Navarra, Izquierda Unida de Navarra ahora mismo no te sabría decir el dato, pero en la Comunidad Autónoma Vasca, pues en las últimas elecciones sacamos en torno a 30 y tantos mil votos, pero el espacio sociopolítico que representamos históricamente se ha oscilado desde la transición en torno a un máximo de 100 y poco mil y pues mínimo, más o menos, ahora podría decir que estamos en un mínimo, pero más que nada por todas las cuestiones que nos han sucedido a nivel interno, con Ezker Batua, madrazo y un poco la devaluación que ha supuesto el madracismo para nuestro espacio político, que ha devaluado también nuestras posturas y nuestras propuestas en lo que se refiere a la cuestión nacional y a la resolución de la cuestión nacional vasca. Bueno, Gorka, eskerrik asko, muchas gracias por tu intervención. Gracias por acercar la postura del EPK aquí en Iskra Radio. Deseamos buenas noches. Bueno, esperamos contar con vosotros para cualquier otra cosa. Perfecto, igualmente. Bueno. Muchas gracias, Gabón. Gabón. Bueno, ya hemos oído a Gorka Martija del EPK. Ahora ya continuaremos con nuestras entrevistas telefónicas. Ahora pasaremos a un sitio sorpresa, que ahora sabréis. Y bueno, ¿qué será? Me dicen, muchas gracias desde la cabina, Jovas Comunistas. Después de unos breves instantes musicales.
democracia en la disidencia, fin de hacer humor web. Militars imperialistes és impulsant la veritat, tres són sols els arguments dels funcionaris de l'Estat. ETTs explotadores, patronal neoliberal, sindicats que estan pactant, és la llei del capital. Hola, buenas noches, Benjamí. Hola, buenas noches. Hola, hablamos con Benjamí, secretario general de Joves Comunistas. Hola, muy buenas noches. Bona nit. Bona nit. Te queríamos preguntar también, como se lo hemos preguntado a Gorka, cuál es vuestra postura y cuáles son vuestras relaciones con el independentismo catalán en estos momentos. Bueno, las relaciones de nuestra organización de Joves Comunistas con el independentismo catalán históricamente han sido escasas, ¿de acuerdo? En la actual fase, en el actual contexto político, creemos que se podrían tener ciertas relaciones, especialmente hablo por lo que significan en el panorama catalán las CUP, por todos supongo conocidos, ¿no? De todas maneras, explícanos un poquito lo de las CUP muy brevemente. Bueno, las CUP es un movimiento del todo el territorio catalán, sobre todo municipalista hasta el momento, hasta las últimas elecciones. Es un movimiento, o ha sido un movimiento muy heterogéneo, que se ha basado sobre todo en la actividad política a nivel de municipios, donde siempre ha presentado candidaturas para los ayuntamientos hasta últimas elecciones, donde deciden presentar una candidatura a las elecciones autonómicas. En estas últimas elecciones las CUP sacan 3 diputados, 3 parlamentarios y bueno, es una expresión importante independentista, del movimiento independentista, pero también de un aspecto que nosotros consideramos y conversamos bastante con ellos, que es todo el discurso pues contra los recortes sociales, contra la Europa al capital, etcétera, 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 ¿no? En nuestra perspectiva de proceso constituyente, de creación de poder popular, de organizar a la clase trabajadora, a los sectores populares, creemos que las CUP actualmente pueden ser un actor político a considerar y a tener en cuenta. Es más, en el panorama actual catalán, pocas formaciones a nivel ideológico, dejando de lado el tema nacional,
pueden converger con nuestras posiciones como las CUP. Consideramos que hay bastantes semejanzas y por lo tanto, aunque en la actualidad aún no hemos establecido relaciones, sí que evidentemente pues está en la cabeza de todo el mundo pues empezar a realizar trabajo conjunto. Y bueno, ¿nos podrías explicar más o menos cuál es la composición de clase del movimiento nacionalista catalán? Bien, ¿a qué intereses responde el nacionalismo Claro, el catalán? tema es que deberías tal vez concretar un poco más la pregunta. Si me preguntas, pues por ejemplo, por el movimiento independentista, pues las CUP serían una expresión tal vez más popular, sobre todo sectores bastante juveniles, tal vez pues clase media, con estudios universitarios y demás. Seguramente la actual crisis venida a menos, pero bueno, por otro lado, por ejemplo, Esquerra Republicana, pues se trataría de sectores pues tal vez más de pequeña burguesía, pequeños propietarios y demás, y nacionalismo catalán burgués, pues evidentemente Esquerra Republicana y Convergencia y Unió, pues representaría la clásica burguesía catalana, tradicionalmente aliada con la burguesía del resto del Estado español, y que, bueno, tanto al PSOE como el PP han apoyado las diferentes legislaturas y los diferentes proyectos antisociales, anticlase trabajadora, o como quiera llamarse. Y también, si nos podrías hablar sobre cuál es la postura de Joves Comunistas ante el proceso soberanista que se está dando ahora en Cataluña. Bien, es un aspecto bastante controvertido y que tanto nosotros como el PSUV, nuestro partido, como Esquerra Unida, estamos analizando, ¿de acuerdo? Por un lado, existe la opinión, o podríamos analizar, que el proyecto encabezado sobre todo por Convergencia y Unió se trataría de oportunismo político, ¿de acuerdo? Encabezado por Artur Mas, y que no pasaría de ahí y que se trata de una estrategia estrictamente electoral. Por otro lado, cabría pensar también, o cabría reflexionar acerca de el impacto de la crisis capitalista actual y cómo esta está obligando a sectores de la burguesía catalana, digamos, a resituar las relaciones, ¿no? Esto pasaría tal vez porque cierta parte, ciertas facciones de la burguesía catalana vean prioritario en el actual contexto, pues que, bueno, las exportaciones a nivel catalán, las relaciones económicas no pasen tanto por el Estado, por el centro que supone Madrid, sino que tengan una salida más inmediata a nivel de Unión Europea, y de esta forma se podría entender la necesidad de, bueno, unas estructuras de Estado propias y demás. Aún lo estamos analizando y creemos que es una cuestión importante y no tomarse de forma baladí. A pesar de ello, nosotros, Joves Comunistas, como nuestro partido, el PSUV, nos hemos opuesto a la resolución aprobada hace escasos meses por Convergencia y Unió, Esquerra Republicana y la coalición Iniciativa Verds y Esquerra Unida, que habla sobre un proceso soberanista en Cataluña, ¿no? El partido del PSUV, el partido histórico, siempre ha defendido el derecho a la autodeterminación, como el PSUV y nosotros seguimos defendiendo, ¿no? Pero entendemos que el derecho a la autodeterminación va ligado a decidir no tan solo el modelo de Estado, sino a decidir en todos los aspectos también qué contenido debe tener este Estado, y sobre todo aspectos sociales, educación, sanidad,
culturales, y por lo tanto creemos que el proceso actual está dirigido, está pilotado por la burguesía catalana, Convergència i Unió, y podríamos decir también por una pequeña burguesía representada por Esquerra Republicana, donde junto al derecho de autodeterminación no se garantiza ningún tipo de derecho de vida y trabajo dignos para la clase trabajadora. El derecho a la autodeterminación, según nosotros, debe estar orientado para las clases populares y dirigida por las clases populares y trabajadoras, vaya, cosa que en la actualidad no está pasando. Por citar un ejemplo tan solo, Artur Mas ha creado, creo una semana o así, una comisión de trabajo sobre la transición nacional, le llaman, ¿no? Entre muchas personalidades en esta comisión hay una señora, Pilar Rahola, bien conocida en Cataluña por sus posiciones sionistas a favor del pueblo israelí y lo que esto supone para la población palestina. Es un ejemplo de la composición de esta comisión de transición nacional emprendida por Convergència i Unió, Esquerra Republicana y, a nuestro pesar, por la coalición Iniciativa y Esquerra Unida. Y Benjamín, si nos quieres comentar cualquier otra cosa, adelante. Bueno, en principio no tendría nada que comentar, tan solo felicitaros por el programa, agradecer la confianza de esta llamada y bueno, comentaros que estamos por lo que queráis aquí en Cataluña. Vale, muchísimas gracias. Nosotros también contamos con nosotros para lo que sea. Perfecto. Pues bona nit, Benjamín, muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Molt bé. Bona nit desde Barcelona. Gracias. Adeu. Bueno, ahora os dejamos con otra cancioncilla y seguimos con las entrevistas.
Hola, buenas noches. Begoña. Hola, boas noites. Boas noites. Hablamos con Begoña Rodríguez, área ideológica de las Juventudes Comunistas de Galiza. Hola, buenas noches. Begoña, pues te queríamos preguntar sobre todo en qué punto está la cuestión nacional en Galiza y sobre todo que nos hables sobre la coalición de izquierda de AG, BNG, ANOVA, etcétera. Muy bien. Bueno, partimos de que la cuestión nacional en Galiza no está en el punto en el que está en Euskadi y en Cataluña, y por tanto para la gente que no es de aquí, pues tenemos que mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? La conciencia nacional no está tan avanzada, efectivamente, y la cuestión nacional, pues, aunque está en las agendas de todos los partidos políticos, pues se puede interpretar de muchas formas y no está tan desarrollada quizás, ¿no? Y bueno, al hilo de la última coalición, pues la verdad es que parte un poco del descalabro interno del BNG, ¿no? Que se ha mostrado a sí mismo en su llegada a la Xunta y en sus políticas locales como una fuerza más del sistema, que no sabe ni dar soluciones ni afrontar una crisis dentro del sistema que él mismo también está perpetuando. Y fruto de eso, pues nace ANOVA, la formación de Beiras, del tan conocido Beiras, que es un poco pues los sectores más avanzados y más combativos que decidieron extinguirse, y ahí es cuando realmente una parte del nacionalismo gallego ha entendido que hay que anteponer a estas alturas la fractura de clase a la fractura nacional, y que eso pasa por la unidad de la izquierda. Entonces, pues AG, en ese sentido, ha entrado con muchísima fuerza, ANOVA, Izquierda Unida y en menor medida Espacio Ecosocialista y ECO han aportado y han hecho cesiones a favor de esta unidad de la izquierda gallega, y bueno, como ya se vio en las elecciones, ha entrado con muchísima fuerza en el Parlamento, rebasando al BNG y está manteniéndose como un frente potente en el Parlamento gallego. Aunque desde nuestro punto de vista, lógicamente, esto no es suficiente, ¿no? En un primer momento, vuestra postura? Ha sido únicamente un clave electoral, y nosotros pues consideramos que esto ahora tiene que traducirse también en un pacto de estos sectores del nacionalismo con nosotros, con Izquierda Unida y con otras fuerzas de la izquierda que se puedan sumar, para seguir esto en una lucha en la calle desde las bases y en los movimientos sociales. Decir que, bueno, en cuanto al nacionalismo y el independentismo en general, son bastante reacios a este tipo de unidad, ¿no? Y ahí está el independentismo totalmente, con un discurso totalmente irreconciliable al nuestro, y que yo creo que no va a entrar por ese aro, ¿no? Y bueno, y desde el otro punto, es bien conocido que el caciquismo en Galicia está muy desarrollado, tiene mucha fuerza, los sectores más conservadores de la burguesía. Cuéntanos un poquito qué es lo que ocurre. Sí, a ver, el caciquismo en Galicia está especialmente favorecido por la propia idiosincrasia en Galiza, por el territorio y por la tradición que hay de largo. Este problema viene de muy largo, ¿no? Y efectivamente no se le ha dado respuesta, y es un problema que sobrevive sobre todo en el rural, y por las características de Galicia es muy difícil romper con eso. Las fuerzas del sistema, tanto PP y PSOE, las han usado y las seguirán usando, y es que además cobra más fuerza todavía. Si esto igual cuesta verlo desde fuera, ¿no? Pero incluso fuerzas como el BNG, que entraron en la Xunta con un discurso totalmente anticaciquil, lo han estado reproduciendo, y han llegado a la Xunta y han reproducido lo peor del peor gobierno del PP, y pasa también por el problema del caciquismo. Y complicado superarlo, y en eso está AG también, por cierto, y es uno de los puntos a los que hay que atajar ya, si queremos que sobre todo en el rural gallego nos sobrepongamos a esto, ¿no? Es muy complicado, va de largo y está muy arraigado. Es muy difícil la resolución
pero nosotros creemos que podemos hacerlo, y ahí está también la Xuventude Comunista, que apuesta ahora por una intervención en el rural fuerte, y Esquerda Unida desde luego también, y ANOVA y AGE en consecuencia. Entonces, este proyecto de la Juventud Comunista en Galiza, ¿en qué consiste, Begoña? Bueno, nosotros ahora mismo estamos apostando por una mayor intervención en el rural, entendiendo que nosotros no estamos abordando la cuestión nacional de forma completa si dejamos de lado a una parte importante de la juventud, que es la que vive en el rural y en el semirural, que son dos realidades distintas, pero a las que somos desgraciadamente ajenos, ¿no? Por diversas circunstancias históricas. Y bueno, ahora mismo estamos apostando por asambleas en defensa del medio rural, y hay algún proyecto ya de alguna asamblea potente, y además de eso, sobre todo, pues estamos también, y también debe hacerlo AGE, y seguro que lo hará, también debemos atender a demandas concretas y luchas concretas del territorio gallego, que es imposible escapar a ellas, como por ejemplo el problema del sector lácteo, o el problema del impacto que está teniendo la PAC en todo el sector pesquero y en la agricultura. Bueno, Begoña, si nos quieres comentar alguna cosita más. Nada, que muchas gracias por la intervención, y que os felicito también por el programa. Vale, muchísimas gracias. Esperamos contar con vosotros en el futuro. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta aquí las entrevistas telefónicas con diferentes puntos del Estado español para que nos hablen de cuál es su realidad. Más o menos nos han expuesto de una manera muy clara cuáles son sus proyectos. Y ahora pasaremos a la tercera parte del programa y otra cancioncita para relajarnos, y a continuación ya pasaremos a filosofía marxista. Adelante.
Hola, buenas noches. De nuevo en Iskra Radio. Tenemos una llamada. Esto es una sorpresita, la sorpresa que os anunciamos y que nos ha estado dando un poco de estrés. Tenemos a Julio al otro lado del teléfono. Hola, Julio. Hola, Nacho. Hola, aquí tenemos a nuestro presentador estrella. ¿Desde dónde nos llamas, Julio? Estoy ahora en Rumanía. En Rumanía. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué quieres aportar al programa? Bueno, pues aprovechando que estés hablando de nacionalismo, que informaros de la situación del nacionalismo aquí. Aquí el nacionalismo se vertebra en tres líneas. Una, el nacionalismo que parte de la justificación del Estado, ¿no? Si el Estado es joven, pues necesitará de mucha justificación. Luego, el Estado, si es muy, muy joven, necesitará el desarrollo nacionalista muy, muy fuerte. Por otro lado, la experiencia socialista que existió aquí fue en los 80 ya muy casposa y muy frustrante. Sí, Julio, ¿qué has conocido de la reminiscencia de la Rumanía de Ceausescu? Bueno, pues una reminiscencia muy negativa, sobre todo en los últimos años que se convirtieron en años de carestía y de colas interminables para poder comprar el pan. Y bueno, y ahí la cuestión nacional, al ser tan lejos... La cuestión nacional se ha convertido un poco en la vía de escape frente al fracaso del socialismo y el fracaso del capitalismo. Se ha convertido un poco en una deriva un poco fascista que está teniendo unos tintes un poco chungos tanto aquí como en Croacia o en Hungría, por ejemplo. Porque ¿qué clase de problemas se vive actualmente en Rumanía para que se tenga que abrazar este nacionalismo tan faccioso? Pues el problema tan sencillo es como el fracaso del capitalismo y la no existencia de una alternativa que le haga frente. Porque ahí existe algún tipo de movimiento de izquierda o anticapitalista o de alguna clase, algo que hayas conocido. Aquí, tanto en Hungría como en Rumanía, como en los Balcanes, todo lo que es izquierda recuerda un poco a socialismo y a la vez recuerda un poco a Rusia. Luego el rechazo a las ideas de izquierdas con cierto tinte marxista es frontalmente opuesto. Comprendemos. Entonces, ¿algo más que nos quieras contar de tu experiencia en Rumanía? Bueno, nada, sin más, la experiencia en los países de por aquí es que el nacionalismo radicalizado, convertido en este fascismo del siglo XXI, va a acarrearnos problemas muy graves a la Unión Europea y, por qué no, al resto de la clase trabajadora en toda Europa. Así que tenemos que un poco coger estas experiencias, aprender y seguir adelante, parando en cualquier país en el que aparezca y en cualquier resquicio en el que encontremos a ese fascismo, y con rostro simpático y alegre nos propone cosas nuevas, pero sin embargo tiene la segunda cara que todos tristemente conocemos. Comprendemos. Pues Julio, si hay algo más que nos quieras comentar. Nada, saludar a todos y un abrazo muy fuerte. Y muchísimas gracias, esperemos que te vaya muy bien por ahí y esperamos verte pronto aquí al lado del micrófono. Venga, nos veremos dentro de poco. Hasta luego. Hasta luego, Julio, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora ya sí, continuamos con la tercera parte del programa de Iskra Radio. Pasamos con filosofía marxista. Que está dentro de poco. Filosofía marxista. La cuestión nacional. Marx y Engels fueron bastante flexibles con la cuestión nacional. Ellos desarrollan gran parte de su actividad durante las revoluciones de 1848, que se vinieron a conocer como la primavera de los pueblos. Si bien criticaban el nacionalismo como herramienta de la burguesía para legitimar sus estados liberales, también lo valoraban como un elemento aglutinador para unar el proletariado en la conquista del Estado para subvertir el orden. Nunca llegaron a tomar una postura sobre el nacionalismo. Marx y Engels toman el concepto de nación de la tradición revolucionaria francesa y el jacobinismo centralista. Para ellos, la nación no se correspondía tanto con una cultura o lengua, sino que era el conjunto de la población que se organizaba en torno al Estado bajo la condición de la ciudadanía. No obstante, pese a no tener una postura definida, ello no les impidió expresar su apoyo a procesos emancipadores, como el polaco, pese a estar dominado por la vieja aristocracia, o irlandés, de gran contenido religioso, y unificadores como el alemán.
No así en el caso de croatas y checos, que habían sido punta de lanza y brazo armado de la reacción europea. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el debate surge en el viejo imperio austrohúngaro entre los planteamientos de Karl Renner y Otto Bauer, quienes postulaban la separación de la nacionalidad del territorio con la teoría de la autonomía personal, y Kautsky, para quien el Estado-nación surgiría de forma natural. Paralelamente, en el imperio zarista, el debate se produce entre Vladimir Lenin y Rosa Luxemburgo en torno al noveno punto programático, el derecho a la autodeterminación. Luxemburgo lo atacaba considerando que no es práctico. Por un lado, la vieja aristocracia y la burguesía polacas se hallaban sujetas al imperio por cadenas de oro, nada incómodas para ellos, y dado que la independencia no vendría por un cauce interno, solo podía venir de fuera. Fijándose en los ejemplos balcánicos, aunque independientes políticamente, no lo eran en el aspecto económico, por lo que a Polonia no le podía esperar mejor futuro. Además, si se producía una revolución socialista, bajo el nuevo gobierno la condición de nación oprimida desaparecería por su propia naturaleza. Lenin responde a Luxemburgo bajo el principio de la autodeterminación nacional, acompañada de la unidad internacional de la lucha obrera. Los diferentes partidos trabajadores, máxima expresión de la clase trabajadora concienciada, deben reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y la alianza entre estos en la lucha de clases. Lo ejemplifica con el caso noruego, país sometido por Suecia, donde la unión de los socialistas de ambos países culminaron con la independencia noruega sin menoscabar la unidad de ambas organizaciones. Eskerrik asko. Quiero denunciar en estos momentos de guerra global el cierre por las armas de un periódico, el único que teníamos en euskera, en lengua vasca, que era un instrumento, el único instrumento que teníamos los vascos para difundir nuestra música. Que no hay separación de poderes en este Estado, que hay una involución democrática y política de gran calado, y el que no quiera ver esto es que no tiene ojos en la cara. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Y vamos con la sección de la redacción que hacen unos compañeros de periodismo de la Universidad de Zaragoza que colaboran con Iskra Radio. Con un águila imperial y una marcha militar, así abrían las emisiones del Nodo durante décadas de dictadura. De este modo, el monopolio informativo estuvo ligado a la idea de España como una grande y libre. Pero como es hoy, en plena democracia de mercado, el tratamiento de los medios de la cuestión nacional. Miremos las portadas de los medios de comunicación el día 11 de septiembre de 2012, día de la Diada, hito del nacionalismo catalán. Dice El País, el independentismo catalán logra una histórica exhibición de fuerza. Responde La Razón, desafío independentista. Es decir, lo tilda de desafío porque el poder constituido es el del nacionalismo español. El periódico de Cataluña titula La Diada de la Independencia y La Vanguardia titula Cataluña dice basta. ¿Pero qué Cataluña es la que dice basta? Tal vez las clases populares que se sienten representadas por las CUP, o tal vez la clase a la que representa la propia Vanguardia, la alta burguesía catalana. Y es que la Vanguardia históricamente fue propiedad del grupo Godó, familia bien curiosa. El segundo conde de Godó fue procurador de las Cortes designado por el mismo Franco, y su hijo, el tercer conde de Godó, recibió el título de grandeza de España del rey Juan Carlos. ¿Cómo se casa ese apoyo al nacionalismo catalanista con la alineación junto a los poderes más reaccionarios del nacionalismo español? El Mundo titula El juego independentista se le va más de las manos. Es decir, se interpreta que es todo una maniobra del catalanismo de derechas para conseguir mejoras fiscales, y que este proceso ha desatado un movimiento que ya no pueden controlar. Esto se puede ver precisamente en las últimas elecciones con el descalabro de CiU y la subida de Esquerra Republicana. A esto se le suma los últimos casos de corrupción como el de la ITV, que vienen a ahondar en el descrédito de CiU. Ante esto, ¿cuál es la respuesta de la derecha españolista? ABC titula España sigue firme,
Pero no es que esté respondiendo a los nacionalistas. Resulta que la portada glosaba la victoria de la selección española de fútbol. Parece ser que ante la mala imagen de la marca España, tienen que recurrir de nuevo al deporte. Y por si quedaban dudas, estuvo la Asociación de Militares Españoles, que amenazó con la intervención militar en Cataluña. Así pues, el derecho a la autodeterminación de los pueblos parece quedar lejano, ocultado por el acero de los tanques. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos si Cataluña o España tienen a día de hoy verdadera soberanía nacional, en un marco como el de la Unión Europea. Tal vez el verdadero independentismo a realizar hoy es dejar de ser un protectorado alemán al servicio de Merkel. Buenas noches, oyentes de Iskra Radio. Guten Abend, Orer von Radio Iskra. Muy bien, y ahora vamos a dejaros con 2 cortes de Hollywood contra el comunismo, de la película de Woody Allen, Annie Hall. ¿Saben? Últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza, porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no me preocupa la vejez, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Sin embargo, creo que con la edad mejoraré. Sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Oiga, ¿cómo se llama usted? Alison. ¿Sí? ¿Alison qué? Poshnik. Alison Poshnik. Es bonito. Gracias. Alison Poshnik. Así que, ¿usted siempre trabaja para Stevenson? No, estoy a la mitad de mi tesis universitaria. ¿Sobre qué? El compromiso político en la literatura del siglo XX. Ah, ¿a ti te gustan los judíos universitarios neoyorquinos, intelectuales, liberales, izquierdistas y las colonias socialistas de verano y los pósters de los 20 y los graffiti de denuncia y los mítines y las manifestaciones? Párame antes de que diga más imbecilidades. No, eso es espléndido. Me encanta que me reduzcan a un estereotipo cultural. Yo soy un reaccionario, ¿sabes? Pero de la izquierda. Sí. Vamos con las convocatorias. Para el jueves de el 25 de abril, jueves, encierros en centros educativos, muy importante. A las 4:30, cadena humana en San José por la enseñanza pública, en el Colegio María Moliner, en IES Pablo Gargallo, el Colegio Calixto Ariño, y esperemos que se sumen bastantes más. En cuanto también habrá encierros universitarios, se van a encerrar varias facultades, entre ellas la ENA. Y el viernes 26 tenemos formación jurídica de Stop Desahucios a las 10 en la Federación Aragonesa de Barrios. Y hasta aquí, en la noche de hoy, ya noche de miércoles, madrugada, nos despedimos desde Iskra Radio. Muchas gracias por escucharnos y también le damos muchas gracias a los miembros de la mesa. Bueno, despido porque ya se han tenido que ir, a Óscar y a Sabre, muchas gracias. Y también muchas gracias a Nogueras. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a Nacho. Muchas gracias una vez más por invitarme. Muchas gracias a los compañeros que están en la cabina, que hacen esto posible. A ti. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Ya sabéis, todos los martes a las 10:30, Iskra Radio, y retransmisión en diferido los jueves a las 12 del mediodía. Y así os dejamos hasta la semana que viene. Tu nombre no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, madre no llore usted,
por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a Parzán nada te hizo reblar, de trinchera en trinchera avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más, y por junio en las mugas pudiste llorar. No fue fácil deciros adiós, pobres sueños en ruinas, adiós. Casas bombardeadas, adiós. Días de sangre y pólvora, adiós. Chamineras en llamas, adiós. Camaradas y amigos, adiós. Sucias páginas rotas, adiós. A la falsa recuerdos y adiós. Volvió a amanecer, ¿quién lo iba a creer? Tú mirabas sobrarme por última vez. Volvió al boreal, ¿quién lo iba a pensar? Y la bolsa de Bielsa llegó a su final. Te tocaba jugar, a qué carta apostar, el exilio delante, la guerra detrás. El destino feroz, su jugada cantó. Tras la guerra, el exilio, otra guerra peor. Y no era un farol, pero no les sirvió. Encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir y venciste por fin. Bajo dos tricolores entraste en París. ¿Cuánto tiempo hace ya? Y de ti nada más. ¿Qué destino burlón te impidió regresar? Descubriste tal vez que no basta volver. Los recuerdos y Bielsa no dejan de arder. Nadie eres todos, la 43, sin rostro ni voz, ni francés ni español, solo un hombre partido por la muga en dos. En vez de una flor, clavel rojo en tu honor, subiré al puerto viejo a dejar mi canción. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.